Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este nuevo ciclo que estamos haciendo, estudiando profecías mesiánicas de la Biblia hebrea. Eh, Hoy día vamos a estudiar una profecía bastante, bastante importante, creo yo, que está en el capítulo 36 del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel no es uno de los grandes favoritos de la gente, no es un bestseller ni nada por el estilo. La gente prefiere mucho más el libro de Isaías. También vamos a volver a profecías mesiánicas en el libro de Isaías, pero Ezequiel tiene lo suyo, tiene cosas importantes que decir y creo que es bueno decirlas antes de que volvamos a Isaías. Entonces hoy día vamos a estudiar el capítulo 36 y si Dios quiere, en el próximo video vamos a estudiar el capítulo 37, el valle de los huesos secos. Pero hoy día va a ser el capítulo 36. Ahora, espero no estarlos aburriendo con esto de las profecías mesiánicas en la Biblia hebrea. Nos vamos a dar cuenta que todas son muy parecidas. Todas siguen un mismo ritmo. Y, y uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué estamos estudiando profecías que son básicamente calcadas unas en las otras? Bueno, primero porque quiero establecer un patrón. Una de las cosas que quiero es convencerlos que efectivamente en la Biblia hebrea hay una cierta expectativa de un cierto orden de acontecimientos. Y, y eso por un lado, y que todas las profecías mesiánicas en realidad siguen el patrón de las profecías que ya estudiamos en la Torá, las profecías dadas a Abraham, las profecías de exilio y redención en Levíticos y sobre todo las profecías de exilio y redención en Deuteronomio, sobre todo hacia el final de Deuteronomio. Y el capítulo 30 de Deuteronomio es fundamental, como se habrán dado cuenta. El 32 también. Vamos a ver después eso más adelante. Pero en fin, basta de introducción, vamos al texto y vamos a comenzar en el versículo 17 del capítulo 32. ¿Por qué vamos a comenzar aquí? Porque aquí comienza una nueva sección, una sección completa del capítulo, que a mí me parece que es la sección nuclear, la sección más importante. Los primeros 16 versículos tienen ideas importantes, pero que se van a repetir en esta segunda parte del capítulo, así es que no vamos a perder mucho. Ahora, claro, yo siempre sugiero que lean el capítulo completo, pero para efectos de este video vamos a partir del versículo 30, del versículo 17 del capítulo 36 de Ezequiel. Y es Dios el que está hablando y Dios se dirige al profeta Ezequiel y una característica del libro es que Dios se refiere al profeta como hijo de hombre. Ben Adam en, en, en hebreo, hijo de hombre. Entonces dice así, el versículo 17, hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras. Como la impureza de una mujer en su menstruación, fue su conducta delante de mí. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Primero, primera cosa importante es que la profecía hace referencia a la casa de Israel. Y aquí yo tengo una duda. Esta es una duda que no voy, que la tengo, por lo tanto no la voy a responder ahora. Me hace falta un poco más de estudio. La duda que tengo es si cuando Dios habla aquí de la casa de Israel se está refiriendo a Israel como un todo, es decir,
las 12 tribus en conjunto, o bien se está específicamente refiriéndose a el reino del norte, a las 10 tribus que se separaron de la tribu de Judá y de Benjamín, luego de la muerte de Salomón. Para efectos prácticos, para efectos de este estudio, en realidad podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que la casa de Israel se refiere al pueblo en su conjunto. Y vamos a tomar esa posición por el momento, como hipótesis de trabajo. Y como siempre, las secuencias de las profecías mesiánicas van a partir con una condena al comportamiento del pueblo de Israel en su tierra. El pueblo de Israel se comporta mal, no cumple las expectativas de Dios, no obedece el pacto. Y por consiguiente va a merecer un castigo. Eh, y esas desobediencias al pacto están resumidas en el versículo 18 y se expresan de dos maneras. Uno es que derraman sangre sobre la tierra, y esto hace recordar a Caín. Caín derrama la sangre de su hermano Abel sobre la tierra, y la tierra recibe la sangre, ¿no? Y de alguna manera también contamina a la tierra, que queda aún más maldita que antes con el pecado de Adán. Y la otra es, contaminó la tierra con ídolos, con la idolatría. Entonces se cometen dos pecados. Se cometen pecados contra el ser humano primero, y fíjense el orden que lo coloca, es Dios el que lo coloca. Son pecados contra el ser humano y son pecados contra Dios, la idolatría. Y las profecías mesiánicas siempre van a, las profecías en general de exilio y de retorno, de redención, tienen esta componente. Israel ha sido culpable de maltrato a los seres humanos y de idolatría. Y son los dos grandes pecados, es decir, los profetas, sobre todo los profetas post-exílicos, van a relacionar, o muy cerca del exilio, van a relacionar entre los pecados contra el ser humano, no solamente el asesinato de por sí, sino también el maltrato al huérfano, al extranjero, a la viuda, las injusticias sociales y todo lo demás. El maltrato al semejante, que llega a su máxima expresión en el derramamiento de sangre, como lo vemos aquí en Ezequiel. Entonces, porque el pueblo, y no solamente el pueblo, sino que los dirigentes en los capítulos anteriores, hay que leer los capítulos 34, 35, hasta antes de comprender completamente el capítulo 36, pero no quiero hacer un curso sobre Ezequiel, diga, ¿no? Pero en los capítulos anteriores Dios ha criticado a los pastores del pueblo, a los dirigentes del pueblo. De hecho, él va a decir en algún momento que los dirigentes del pueblo han engañado al pueblo, lo han hecho errar, en fin. Pero el pueblo y sus dirigentes entonces han contaminado la tierra con sus acciones, y eso acarrea entonces el furor de Dios. ¿Y cómo se manifiesta ese furor de Dios? Vean lo que dice el versículo 19. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Entonces Dios juzgó a su pueblo. Generalmente los juicios, he dicho muchas veces que los juicios de Dios generalmente son juicios en favor del pueblo, son de redención, pero también
Pero eso, claro, eso en la etapa de redención. Hay una etapa en que también Dios puede juzgar y decir, sabe, el pueblo necesita un castigo. Ahora bien, los castigos de Dios, por dolorosos que sean, por terribles que sean, con terribles consecuencias que traigan, siempre tienen afán redentor, como vamos a ver hacia el final y como hemos visto en otros videos también. Entonces, conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Y la consecuencia de ese juicio es que Dios los esparció y fue, por las naciones. El exilio, ¿no? Que es uno de los castigos, uno de los principales castigos del pacto, como vimos en Levítico 26 y en Deuteronomios capítulo 27, 28 por ahí. Versículo 20. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor, y han salido de su tierra. Esto es muy interesante, porque Dios ahora empieza a preocuparse con qué sucede con el pueblo cuando llegan a las naciones donde están exiliados. Y algo que es muy curioso, algo que podría parecer vanidad, pero no lo es, Dios se empieza a preocupar con qué van a decir las otras naciones acerca del pueblo de Dios y por lo tanto acerca de Dios mismo. ¿Cuál es la lógica de aquí? La lógica es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, acuérdense que la partícula el en el nombre Israel es uno de los nombres de Dios. Él viene de Elohim, ¿no? Es Dios. Entonces, cuando dices Israel, estás nombrando al pueblo con uno de los nombres de Dios. Así es que cuando el pueblo de Israel va al exilio, porque Dios los envía al exilio, ya no pueden estar en su tierra, las naciones dicen, estos son el pueblo de Dios, el pueblo del Señor. Saben que es el pueblo del Señor, de hecho se llama Israel, y han salido de su tierra. ¿Cuál es el problema de esto? Es que, ¿cómo es que ellos dicen que son el pueblo que está ligado al único Dios que existe, al Todopoderoso, y mira dónde están, mira en qué condiciones llegan, están exiliados, Dios les dio una tierra y no pudo retenerlos en ella, el pueblo de Dios fue vencido por otras naciones y fue expulsado? Si el pueblo de Dios está en una situación de derrota, es el propio prestigio, digámoslo así, de Dios el que está en juego. ¿Dónde está el Dios de este pueblo que no los protege? ¿Cómo Dios no protege y no cuida a su propio pueblo o a su propio templo? ¿No? Los exilios están asociados a las destrucciones del templo. Entonces el propio prestigio de Dios está en juego. Por eso es que Dios dice que el pueblo, cuando llega a las otras naciones, profana el nombre de Dios, porque el vituperio público, el escarnio al que es sometido el pueblo de Dios, es también un escarnio al nombre de Dios. Humillar al pueblo de Dios es avergonzar al propio Dios. Por eso, la situación de exilio del pueblo de Israel es una profanación del propio nombre de Dios. Pero ¿cómo? Dice uno. Fue el propio Dios el que los envió al exilio. Sí, correcto, porque el pueblo profanó la tierra, porque no siguió el pacto.
pero todo eso trae desprestigio finalmente sobre Dios. Ahora, este es un argumento que para Dios es muy serio. De hecho, Moisés lo usó en el desierto. Cuando Dios dijo, estoy hasta aquí con el pueblo que reclaman, que se rebelan, que no quieren obedecerme, los voy a destruir y de ti, Moisés, voy a sacar una nación mucho más fuerte, mucho más poderosa, mucho mejor. Moisés le responde, no hagas eso, porque si lo haces, entonces los egipcios y las otras naciones van a decir que tú sacaste al pueblo de Israel de Egipto, pero como no pudiste hacerlo entrar en la tierra de Israel, lo mataste en el desierto. Y tu nombre va a ser profanado, tu fama va a estar comprometida. Aquí es algo parecido. Dios trajo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, pero no pudo mantenerlo ahí, no pudo protegerlo, las naciones lo conquistaron y ahora está en el exilio. Vergüenza para Dios. Versículo 21. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Uno podría decir aquí, pero yo voy a tener compasión de mi pueblo. Pero Dios dice algo muy interesante, dice, voy a tener compasión, yo he tenido compasión de mi santo nombre. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios. No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Entonces, muy importante. Al final del exilio, Dios va a actuar. Y ese actuar va a implicar la redención del pueblo. Pero el motivo de eso no es la santidad del pueblo, no es la bondad del pueblo, no son los bonitos ojos, no es la rectitud del pueblo, no es la grandeza del pueblo, es simplemente Dios santificando su propio nombre. De hecho, en la Biblia es común, o bueno, no es extraño leer esa frase, por amor a tu nombre, sobre todo en las oraciones, te pedimos tal cosa por amor a tu nombre, para que tu nombre sea exaltado. ¿Mm? ¿Y cómo va a ocurrir esa exaltación? Es lo que vamos a leer a propósito. Esto nos recuerda algo que Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio. En Deuteronomio les dice, no es porque ustedes fuesen la mejor de las naciones, ni la mayor entre ellas, ni las más fuertes, que yo los escogí. Al contrario, los escogí porque ustedes eran los más pequeños, los más débiles. Entonces, no, si ustedes quieren, la razón por la que Dios finalmente mantiene el pacto con Israel, cumple las promesas hechas a Israel y restaura a Israel y lo redime, la causa de todo eso no es la rectitud del pueblo, sino que es la decisión de Dios de mantener su propia honra, su propia santidad. No hay,
Evidentemente Dios se ha obligado a través del pacto a restaurar a Israel, pero lo hace por su propia honra y no porque Israel lo merezca, vamos a decir de esa manera. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esa santificación del nombre de Dios? ¿Cómo va a ocurrir eso que el versículo 23 dice, entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor? Finalmente, miren, esto es interesantísimo. Finalmente, el propósito último de haber enviado a Israel al exilio hacia las naciones y después rescatarlo del exilio es que todas las naciones sepan que yo soy el Señor, dice Dios. El objetivo último es que todas las naciones conozcan a Dios. Entonces, finalmente, Israel va a ser el instrumento a través del cual Dios va a revelar su, su naturaleza, cómo Dios se va a revelar al mundo. ¿Cómo se va a revelar Dios al mundo? A través de Israel y a través del Israel humillado en el exilio. Eso es muy interesante. Versículo 24. ¿Cómo va a ocurrir esta revelación de Dios al mundo, a las naciones, de tal punto que las naciones sepan quién es Dios y conozcan la santidad de Dios? Versículo 24, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces, fíjense bien, la manera en que Dios se revela a las naciones es a través de la redención de su pueblo, redimiendo su pueblo. A ese pueblo que está humillado y que está esparcido en las naciones. Y Dios va a hacer una obra extraordinaria. Va a juntar a su pueblo de todas las naciones y los va a llevar de vuelta a Israel. Esto es tan grandioso como lo que Dios dice en el capítulo 4 de Deuteronomio, cuando Él declara que cuando se ha contado, cuando se ha visto que un Dios tome a un pueblo desde dentro de otro pueblo y lo saque y lo tome para sí, que fue lo que ocurrió en el Éxodo. Entonces, de alguna manera, el Éxodo es una maqueta de la redención final que Dios ha preparado, que es juntar a su pueblo desde todas las naciones y llevarlo de vuelta a su tierra. Eso puede parecer difícil con el pueblo de Judá, que ha estado en exilio durante 2000 años y que ha sido perseguido hasta la saciedad, digamos, ha sido perseguido constantemente, como dice la Agadá de Pesaj, el relato de la Pascua. En cada generación se levanta alguien tratando de aniquilarnos, dice la Agadá, refiriéndose al pueblo judío, y Dios nos libra de sus manos. En cada generación. Entonces, un pueblo que ha estado en exilio durante 2000 años, que no ha tenido ejército hasta muy recientemente, que ha sido completamente perseguido y sobrevive 2000 años, eso es una anomalía en la sociología, es una anomalía, y eso en sí mismo constituye un milagro. Pero después vamos a ver
ahora estamos viendo un poquito, pero la próxima semana vamos a ver que Dios va a hacer algo más desafiante. El reino del norte, los israelitas, las tribus perdidas, que se fueron en el exilio con los asirios, hace, qué sé yo, 2500 años. Dios dice que a ellos también los va a recuperar de las naciones y los va a llevar a la tierra de Israel y va a unir a Israel y a Judá en un solo pueblo. Por otro lado, y esta es otra característica de las profecías mesiánicas en la Biblia hebrea, la redención es colectiva, la redención es de un pueblo. Es cierto que hay selección, ¿m? Hay selección, que finalmente queda un remanente, pero la redención es colectiva, la redención es del pueblo. Y la redención es absolutamente concreta, significa algo absolutamente concreta, es sacar al pueblo del exilio y llevarlo a su tierra. De nuevo, esto contrasta con la espiritualización de la redención que ha hecho el cristianismo y aquí no hay un juicio de valor, solamente estoy contrastando las diferencias. En el cristianismo la redención significa la vida eterna y en muchas versiones del cristianismo esto tiene que ver con una desmaterialización, es decir, con algo espiritual. Y en el caso de los adventistas, a pesar de que se enseña la resurrección de la carne, que es una doctrina bíblica por lo demás, pensamos en la eternidad como transcurrida en el cielo, aun cuando el Nuevo Testamento aclara que lo que hay es una tierra nueva. Bueno, lo dice Isaías, ¿no? Pero es una tierra nueva, es una tierra renovada. Y en la interpretación adventista en realidad se piensa en una ida al cielo por 1000 años durante el milenio y luego retorna, pero en las cabezas de las personas la eternidad se pasa en el cielo, porque hay una tendencia en el cristianismo a la espiritualización, pero en la Biblia hebrea la redención es algo súper concreto, es un pueblo que vuelve a su tierra. Eso. Hay un aspecto político en la redención. Versículo 25. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces vean, esto es, Dios limpia a su pueblo luego del retorno. Primero retorna, primero los trae de vuelta, los toma de las naciones y los trae de vuelta, y luego se habla de limpiarlos. No es que el pueblo se limpie. Por supuesto, las profecías que leímos en Deuteronomio habla de que el pueblo vuelve a Dios, se vuelca a Dios y por eso suplica a Dios y Dios los toma de vuelta y luego circuncida su corazón. Entonces, claro, hay un proceso de retorno a Dios por parte del pueblo, pero en ninguna parte se espera que el pueblo sea perfecto antes de que ocurra la propia redención. Es efectivo, el pueblo se arrepiente, se acerca a Dios, Dios los toma y los lleva de vuelta a la tierra. Pero entonces es donde ocurre la labor de limpieza y de perfeccionamiento, digamos. ¿Y para qué ocurre eso? Bueno, para que puedan continuar habitando eternamente en su tierra, para que no sean expulsados de nuevo. Porque la promesa justamente es que después de la redención final, y por eso final, no habrá más exilios. No habrá necesidad de más exilios. Versículo 26. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne
el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, después de la redención, continúan existiendo los mandamientos, continúa siendo válida la Torá, pero cambia la disposición, ¿no es cierto? Cambia de alguna manera la estructura interna de los redimidos y y son habilitados para vivir el pacto en plenitud. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esto es un regreso al principio, ¿no? Estas son las promesas que se hacen en el Éxodo, ¿no? Cuando Dios le dice al pueblo justamente, ustedes van a ser mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pero en la redención final es en realidad el cumplimiento perfecto de las promesas hechas a Abraham. Y de alguna manera toda esta historia de éxodos, de entrada a la tierra de Israel, de idas al exilio, son parte del proceso que ha llevado finalmente a la redención final y al cumplimiento completo de las promesas de Dios a Abraham, pero también a la redención de las naciones, porque las naciones, al ver el milagro que significa reunir al pueblo disperso y llevarlos de nuevo a la tierra, al ver este milagro, terminan reconociendo al Dios único, al Dios de Abraham. Y de esa manera las propias naciones son redimidas. Esa es la visión de los profetas de la Biblia hebrea. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿por qué es necesario todo este proceso de exilios para llevar a la redención final? ¿No es acaso, no sería acaso posible para Dios llevar al pueblo de Israel de una sola vez a la tierra prometida y que todo sea felicidad? Bueno, al parecer no. De la misma manera como a Abraham se le mostró que el pueblo iba a tener que ser esclavo durante 400 años en Egipto antes de poder entrar a la tierra prometida, y no solamente la estancia en el exilio, en un país extranjero era necesario, pero era necesario que fuesen esclavos ahí 400 años. Al parecer, este proceso de exilios era necesario para el propio pueblo de Israel tener su proceso de aprendizaje, y era necesario quizás para las propias naciones, para que ellas también puedan conocer la gloria de Dios. Por supuesto no podemos agotar esto en este video que se me está alargando demasiado, pero hay razones profundas en esto. La razón de la historia son razones de redención finalmente, son razones de restauración de la propia humanidad. Y en este mundo donde existe el mal, en este mundo donde uno puede decir Dios no existe y nada pasa, la bendición de Dios tiene que tomar a veces, la redención de Dios a veces tiene que tomar formas extrañas como el exilio, para que finalmente sea posible. No puede entrar a este mundo la bendición completa en su forma original y perfecta. Tiene que entrar por métodos retorcidos en este mundo. Pero en fin, eso es otro tema que podemos estudiar después. Versículo 29. Os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré,
y no traeré hambre sobre vosotros. Esta es otra característica de la redención, es que la tierra de Israel comienza a dar frutos. La tierra de Israel durante el exilio se torna un desierto y luego en la redención comienza a dar sus frutos. De hecho, ustedes ya se darán cuenta de que estas profecías han empezado a cumplirse poco a poco y parcialmente y están en un proceso de ir, irse cumpliendo más de manera más redonda, más entera, de ir completándose, claro. Versículo 30. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Eso es parte de la curación del exilio. En la tierra de Israel da sus frutos. La tierra de Israel, que era árida, que era un desierto, se transforma en un vergel prácticamente. Hoy Israel exporta fruta, de hecho. 31. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Esto es parte del trabajo interno, ¿no? que Dios produce en su pueblo. Provoca un arrepentimiento completo de los pecados pasados. 32. No hago esto por vosotros, declara Dios, el Señor Dios. Sabedlo bien. Está repitiendo una idea que ya leímos. Avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. No es por causa de vosotros, no es porque ustedes tengan mérito. Es por amor a mi nombre, dice Dios. Es por reivindicar mi nombre, mi honra. Es mi honra la que está en juego, dice Dios. No es por vosotros. Pero bueno, la honra de Dios pasa por restaurar a su pueblo, ¿no? Versículo 33. Así dice el Señor Dios: en el día que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y ruinas reedificadas. La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. Y dirán: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén, y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Y lo haré. Estas son profecías sólidas. No son condicionales, son sólidas estas profecías. Dios está afirmando que lo va a hacer. Y de nuevo la misma idea. La forma en que lo va a hacer, bueno, este es un proceso que está ocurriendo, lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Está ocurriendo en la historia. Pero Dios lo va a terminar de hacer de manera muy espectacular, de tal manera que las naciones no van a tener duda de lo que de que lo que está ocurriendo es la acción de Dios. Y van a terminar reconociendo a Dios y su soberanía. Y entonces se va a cumplir lo que estudiamos en el video pasado acerca de Isaías capítulo 2, en que las naciones van a ir a adorar a el templo en Jerusalén, y las naciones van a aprender los caminos de Dios y van a desistir de la guerra, y cambiará el orden del mundo. Esa es la visión de los profetas de la Biblia hebrea. Versículo 37.
Así dice el Señor Dios, aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos, multiplicar sus hombres como un rebaño, como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas. Así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de hombres. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Una de las maldiciones del pacto era que el pueblo judío, Israel, sería pequeño, se mantendría pequeño, no sería muy grande. Todo el mundo hablaría de él, pero serían pequeños. Ahora Dios promete revertir eso y multiplicar a su pueblo. Es una restauración completa entonces. Y en ninguna parte de estas profecías hay condiciones, porque de hecho el mismo Dios dice que la realización de estas profecías son independientes de lo que suceda con el pueblo, porque no lo hace por el pueblo, lo hace por amor a su nombre. Así es que estas profecías son seguras y nos muestran, y por eso encuentro interesante las profecías de Ezequiel, nos muestran muy claramente cuál es la perspectiva de los profetas de la Biblia hebrea para la redención. Primero, la redención, por supuesto, tiene un aspecto espiritual, pero tiene un aspecto material que es que no es menos importante. Tiene un aspecto incluso político que no es menos importante. Y, pero Dios al mismo tiempo dice que estos objetivos de redención, que es llevar al pueblo a su tierra, será hecho de manera extraordinaria. De manera, al menos en su etapa final va a ser extraordinaria. Tan extraordinaria que todo el mundo va a reconocer que es milagrosa y que solo puede haber sido una intervención divina. Y van a reconocer la, la soberanía de Dios. Nosotros tenemos suerte porque nosotros conocemos a Dios, porque nos conocemos de su bondad, conocemos de su amor. Y no hace falta que veamos más cosas espectaculares y milagrosas para saber que Él es quien tiene control de la historia, Él es el creador y quien realmente administra el mundo. Así es que la parte que nos toca a nosotros es agradecer a ese Dios, aferrarnos a Él y continuar por sus caminos. Y mientras tanto, yo me despido y les deseo a todos un feliz sábado. Shabbat Shalom. Chao. Nos vemos en la próxima.